Yo quiero recibir por este lugar a un pastor y maestro que se ha convertido en mi amigo. Valoro grandemente el conocimiento que tiene, el depósito de Dios que porta. Y yo creo que vamos a recibir una palabra de Dios muy especial para nuestras vidas. Por eso que en esta noche quiero que recibamos al pastor Altru Díaz con nosotros, el mensaje de la palabra del Señor. Pastor, bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se sienten? Un placer compartir con todos ustedes hoy. Gracias a Rainer, gracias a los pastores de esta casa. Bendigo la vida de mi amigo Argeni. Nos sentamos a conversar un montón acerca de proyectos. Y hoy me acompaña un amigo músico, hijo de pastores, Moisés Mazara, y mis dos niños, Diana de 5 años y Adriel de 10. Va a cumplir 10 en junio. Y mi esposa pues hoy tenía compromisos con la universidad y por esa razón no está con nosotros. Cuando yo observo el crecimiento de Rainer y su proyección, pues me veo reflejado. Llegué de Santo Domingo a los 14 años a Higüey y de inmediatamente acepté a Jesús a los 14, unos años más que Rainer en el momento de aceptar a Jesús. A los 17 años pues inicio en el campo de la predicación en una congregación de la MI a la que asistí durante 15 años. Y en el momento de moverme de la MI a la que asistí 15 años, pues ya fue porque el tiempo lo ameritaba. En mi primer libro destinado al campo del liderazgo, pues allí está el agradecimiento a mis pastores, quienes durante 15 años pues estuvieron guiándonos en distintas áreas. Así que gracias, me veo reflejado en la vida de Rainer y sé que su proyección le llevará, como decían sus padres espirituales o pastores, a lugares impresionantes. Bueno, pues hoy yo quiero compartir una palabra con ustedes breve. Quiero que me acompañen a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, verso 1. Listo. Génesis capítulo 12, verso 1 dice de la manera siguiente: en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo quiero que usted repita conmigo este versículo. Diga: pero Jehová había dicho a Abraham: vete. Diga: vete. Ok, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora repita conmigo: tierra, parentela, casa de tu padre. De nuevo: tierra, parentela, casa de tu padre. Puede tomar asiento y darle un fuerte aplauso a Jesús. Bueno, pues simple. Yo voy a tomar como base este versículo para compartir con ustedes una palabra breve titulada Desbloquea tu mente. ¿Cuál es el título? Ahora mira a tu vecino y dile: desbloquea tu mente.
Ok, ahora mira de nuevo, por favor. Por favor, dile: sal de tus cárceles mentales. No, de nuevo, dígale: sal de tus cárceles mentales. Perfecto. Ok, vamos al grano de una vez. Yo sé que usted sabe que en esta Biblia está lo necesario para nosotros ser salvos. Aún una persona que no sepa leer, confiesa con tu boca que Cristo es el Señor y cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y será salvo. Y aún los inconversos saben cómo debe vivir un cristiano hasta que Cristo venga. Ya es simple en ese sentido. Ahora bien, de cara a algunos conceptos que nosotros manejamos hoy, no todo está claro. Y en el 250 antes de Cristo se tradujo el Antiguo Testamento que nosotros tenemos aquí al griego. Y así sucesivamente, entonces todas las demás traducciones empezaron a llegar desde la Vulgata Latina, que se tradujo de la Septuaginta, que fue la primera traducción del Antiguo Testamento, al griego, la Vulgata Latina al griego en el 325 por San Jerónimo. Ahora bien, eso implica que usted sabe también que al principio lo que tenemos aquí en español se escribió en otro idioma, se escribió en hebreo, ¿sí? ¿Está claro? O sea, es fácil, se escribió en hebreo. Así que repito, todo lo necesario para ser salvos lo tenemos aquí, pero para nosotros entender algunos conceptos no todo está claro. Dicho esto, entonces paso a explicar que la palabra vete que se utilizó en hebreo cuando se escribió este texto es la palabra lej lejá. Esta no es una clase de hebreo, simplemente quiero que usted entienda esto para que entremos en el contexto con relación al tema. La palabra lej lejá, L-E-J-L-E-J-A, así es la pronunciación, lej lejá, y significa ve hacia ti, no vete. Es decir, cuando usted lee la palabra vete en el idioma que lo tenemos aquí, usted se imagina movimiento geográfico, como vete de Higüey a La Romana, como vete de Higüey a Bávaro, como vete de Higüey a Santo Domingo, movimiento geográfico en el tiempo y el espacio. Eso usted se imagina cuando lee la palabra vete. Ahora, eso es en su esfera literal, en su esfera literal, yendo debajo del texto y ubicándonos sobre la base de la palabra vete que se usó ahí, lej lejá, que significa ve hacia ti. Implica que lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham era que fuese hacia su interior para encontrar, sígame, el bloqueo que él tenía antes de ir hacia afuera. Nada es más poderoso que una cultura, porque las culturas son un vehículo para que las personas puedan llegar a su destino. Una cultura está formada por costumbres, las costumbres por hábitos y los hábitos por informaciones que se repiten una y otra vez. Es decir, una información que se repite una y otra vez construye un hábito, una costumbre, un destino, y un destino es un vehículo que lleva a cualquier persona a su destino, malo o bueno. Por eso es que la guerra que tenemos hoy en el sistema es una guerra cultural que se desarrolla sobre la base de informaciones. Una cultura mala es formada por costumbres malas. Una costumbre mala es formada por hábitos malos que son formados por una información mala que se repite una y otra vez. Por eso es que Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra, es decir, del entorno donde él creció. Luego le dice de tu parentela, la psicología le llama familia secundaria, tus tíos, tus primos, tu abuela, tu abuelo, etcétera, la familia secundaria. Y luego le dice: y de la casa de tu padre, que es el núcleo al que él pertenecía, el núcleo formado por mi esposa, un servidor y mis 2 niños. Luego está la familia secundaria, que tiene influencia de alguna manera sobre nosotros, principalmente sobre ellos, y esa parte hay que cuidarla. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham: vete
Lej Lejá le está diciendo: ve hacia ti y descubre cuáles son los ganchos, los candados, los bloqueos que en tu entorno o contexto cultural, familiar, fueron ubicados en tu mente. Pero tiene que entender que hay una gran diferencia entre mente y cerebro. La mente es un campo de energía formada por estructuras de pensamientos como estas columnas, y esas estructuras de pensamientos son formadas por información que de forma sistemática ese individuo va recibiendo desde que está en el vientre de su madre, dice la ciencia. Desde que está en el vientre de su madre. Entonces, ¿qué pasa con Abraham? Que Abraham tenía un bloqueo, y lo primero que Dios trata en una persona antes de exponer su potencial y empezar a llevarlo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba para marcar su generación, es que Dios empieza a tratar su mente. Ahora, dicen informaciones extrabíblicas de fuentes fidedignas que amplían el texto, el panorama histórico del texto, que cuando Abraham nació lo llevaron a una torre. ¿A una qué? ¿A una qué? Diga conmigo: torre. Y yo sé que usted recuerda el capítulo 11 del Génesis, donde habla de la torre ¿de qué? De Babel. Diga conmigo: torre de Babel. Pero Babel no era una torre, Babel era un reino, y el reino tenía una torre. O sea, por eso dice el capítulo 10, del verso 9 al 10, dice: y fue Nimrod, dice, y Nimrod fue el primer poderoso sobre la tierra, y fue el comienzo de su reino, Babel. Babel era un reino. Se ha dicho que Babel viene de una palabra cuyo significado es confundir, porque Dios allí confundió los lenguajes, pero es más fuerte. Viene de una palabra caldea, que es la palabra Babiliu, y significa puerta de dioses. Eso implica que en Nimrod el mundo de las tinieblas vio el canal para traer una serie de cosas a este mundo que usted y yo sabemos cómo se llaman, para traer demonios a este mundo. Nimrod fue utilizado. El diablo sabía que Dios había creado al hombre con la capacidad para operar entre las dos dimensiones, entre la dimensión espiritual o invisible y entre la dimensión física. Esta se llamaba sacerdocio, la otra se llamaba reino. Él sabía que Dios combina política con religión, vamos a llamarle así en el buen sentido de la palabra, para bendecir los pueblos. Y por eso es que desde Babilonia hasta Constantinopla, hasta los gobiernos actuales, y podríamos llamarle reino, siempre los políticos combinan política con religión para crear represión. Pero en Nimrod Satanás vio el canal correcto para traer eso a la tierra, y entonces dice que fue el comienzo de su reino Babel. Pero Nimrod pensó, dice el texto, no sino el extrabíblico. Recuerde que hay una gran diferencia entre antibíblico y no bíblico. Hay cosas no bíblicas que también son antibíblicas, y hay cosas no bíblicas que no necesariamente son antibíblicas. Y estas historias que están aquí están comprimidas. A veces usted lee en 5 minutos episodios que transcurrieron, o historias que transcurrieron en 20 años, en 30 años. Entonces, ¿qué es lo que dice el texto? Que Nimrod pensó y dijo: la tierra está en proceso de crecimiento, la sociedad está en proceso de crecimiento. Esta gente, a medida que vayan saliendo de mis dominios en espacio, se van a perder y no tendré tanto dominio sobre ellos. Y entonces Satanás lo iluminó y él dijo: ya sé lo que haré. Voy a construir una torre grande y voy a ubicar allí los signos zodiacales, y hacia lo interno de la torre ubicó 400 sacerdotes paganos, y cada vez que nacía un niño en aquella cultura lo traían a la torre de Nimrod, y entonces los sacerdotes decían cuál era su oráculo, los sacerdotes decían cuál era su destino. Y dicen los hebreos que cuando trajeron a Abraham, los sacerdotes le dijeron: tú nunca tendrás hijos, y lo bloquearon mentalmente. Ay, Dios mío. Por eso es que la esterilidad física de Sara era resultado de la esterilidad mental de Abraham.
porque los efectos que produce una mente bloqueada en este plano físico es impresionante. Entonces lo bloquearon mentalmente, pero no solo eso, le dijeron que la deidad pagana, un dios que lo había bloqueado y que tenía escrito su destino, se llamaba Sin, el controlador de las noches, un dios lunar que luego pasó por las distintas culturas, y por eso Abraham le tenía miedo a la noche, por eso Abraham le tenía miedo mirar el cielo. Y más adelante, cuando Dios se le revela, dice: y Jehová Dios le dijo a Abraham: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Pero el verbo mirar que se utilizó ahí en hebreo es la palabra nasa, ese nombre que usted observa en aquel departamento americano que se encarga de estudiar el espacio. Precisamente de ahí viene, es una palabra hebrea, la palabra NASA. Y la palabra NASA no significa mirar, sino mirar por encima de. Es decir, Dios sabía que Abraham estaba bloqueado en su destino, y entonces le dijo: NASA, mira ahora las estrellas. En otras palabras, mira por encima de aquellos que te maldijeron, mírame a mí. Y a partir de ahí empezó a caerse el bloqueo. Y nosotros entendemos eso bien. Gracias, brother. Entendemos eso bien porque no sé cuál es la historia de Rainer, cómo se convirtió a los 9, a los 7, yo a los 14. Yo no soy muy bueno testificando porque no es mi línea, ¿sí? Pero yo me crié en un barrio de Santo Domingo llamado La Ciénaga, entre Guachupita, Los Guandules y Gualey. Y yo sí sé cómo me marcaron en mi casa, y yo sí sé cómo me marcaron en el barrio, y yo sí sé a qué tipo de información me expuse. No tengo que explicarles, ¿sí? Con lujo de detalle. A tal nivel que cuando yo me paro en el púlpito, mi mamá siempre se pone de pie y empieza a vocear y a gritar. Sí, solamente los que conocen mi historia, o por qué a los 14 yo vine hacia Higüey. Era solo 15 días que iba a durar en Higüey, y se han convertido en 22 años. Y 22 años se han convertido en un matrimonio no perfecto, pero sí feliz y avanzando, de 11 años. Se han convertido en 2 hijos, correcto, preciosos. Se han convertido en un ministerio por alrededor de 17 años de manera ininterrumpida. Se han convertido ahora en 6 años en el pastorado, después de estar trabajando con este movimiento de Puerto Rico y en representación de un seminario y una universidad norteamericana. Se han convertido en todo lo que hemos recorrido y continuamos recorriendo, honrando a Dios y sirviendo a la gente. ¿Por qué? Porque descubrí dónde estaba el bloqueo. Descubrí dónde estaba el bloqueo, y el bloqueo se cayó. Te tengo noticia: Sara era estéril físicamente, pero Abraham era estéril mentalmente. Por eso es que dicen, escuche bien esto, usted ve cuando Sara da a luz a Isaac, más adelante dice, cerrando el episodio: y dieron aviso a Abraham que también la esposa de Nacor, su hermano, había dado a luz. Lo leyó, lo ha leído, ¿verdad? Dentro del mismo contexto de la historia. Pregunta, ¿por qué tú crees que el cronista se detiene para decir que cuando Sara dio a luz también le dieron aviso a Abraham que la esposa de su hermano había dado a luz? A los estudiosos saben por qué el cronista dijo eso. Es que, como escritor yo puedo decirlo,
es que el cronista pensó y dijo: no, un momento, tengo que destacar este detalle, pero no puedo explicarlo porque estas son historias comprimidas, así que voy a lanzar la ráfaga en un detallito sencillo y que entonces más adelante los lectores descubran eso. Lo que pasa es que cuando en una familia nacen 5 hijos, 4, 6, 7, no todos nacen con el mismo nivel de vibración en sus almas, no todos nacen con las mismas almas calibradas en la misma frecuencia. Por eso, escúcheme, mire, yo soy el número 5 de 6 hermanos y todo lo que ha pasado en mi vida es total y absolutamente extraño. Desde mi nacimiento de 7 meses, es decir, toda la turbulencia me llevó a que mi madre diese a luz a los 7 meses. Soy 7 mesino, pero no solamente eso, todo lo que experimenté a lo largo de mi vida es total y absolutamente extraño. Escúcheme, total y absolutamente extraño, diferente a todos mis hermanos, porque cuando en una familia nacen 5, 10 hermanos, 6 hermanos, hay uno cuya energía controla la energía de todos los demás. Hay uno cuya energía controla la energía de todos los demás. Yo sé que te parece extraño que mencione el término energía. Y lo que pase con ese pasa con todos. Por eso cuando a Abraham se le cerró la matriz invisible, todos en su familia experimentaron el efecto y fueron bloqueados. Y cuando a él se le desbloqueó, se le abrió la matriz invisible, todos en su familia vivieron el efecto. Por eso no implica que a quien Dios escoge sea mejor que el otro. No, sino que Dios por su buen placer decide utilizar a esa persona como vehículo. Es un grado de responsabilidad alto. Viene un tiempo sin igual para Higüey. Es la única ciudad en República Dominicana donde en el siglo XIX introdujeron a un predicador en una jaula. En una jaula. Y las iglesias principales que están en el centro no estaban en el centro. Entiéndase Maús de la pastora Berkis, que hoy está en una parte céntrica. Entiéndase hasta la de Pablo Mejía. Entiéndase la asamblea ahí en la zona donde está central. Entiéndase la de Mamerto. Ninguna de esas congregaciones estaban en ese lugar privilegiado, porque la influencia en la ciudad, y no tengo que mencionar el proceso de esa influencia, no permitía que se abriesen. Cuando vino el turismo, el crecimiento económico se fue tragando esas congregaciones y entonces están en ese lugar privilegiado. La primera iglesia de las asambleas se abrió en Lené, en un campo, porque tenían que entrar los predicadores, tenían que correr entre los campos predicando, y el evangelio entró del campo hacia la ciudad, a diferencia de en otros lugares. Pero hay un pastor de las asambleas que sé que ustedes conocen, el pastor Daniel Castillo, un hombre de Dios, y yo me siento con el pastor Daniel a escucharlo. En una ocasión duramos 2 horas hablando, y el pastor Daniel Castillo me dijo: a esta ciudad el evangelio entró a punta de pistola y machete. ¿Le suena extraño? Él me dijo: hay un hombre que se convirtió, él sabe el nombre, me olvido del nombre ahora, y él era un hombre de la calle, de barras, de licor, tocaba acordeón, y cuando él se convirtió, entonces él predicaba a sí mismo como cuando él tocaba, y cada vez que él estaba predicando, como que la gente empezaba a alborotarse de manera gradual, y él entonces pelaba por un machete y le daba en la mesa y decía: yo soy fulano de tal. Y entonces ahí recordaban. Otro predicaba con un revólver enganchado porque era demasiado fuerte, lo partían. Te tengo noticia: eso no ha cambiado para nada, simplemente han cambiado la dinámica. Ya no tiran piedras, ya no tiran huevos, ya no tiran, no le parten la cabeza, ya no le dan con la guitarra en la cabeza, ya no hacen nada de
de eso, pero como quiera la atmósfera de esta ciudad es una atmósfera un poco difícil, pero esa no es una excusa. Hay que romperla como quiera. Así que digo esto porque en un lugar donde hay una unción que tiene que ver con un ministerio que se está levantando, con el apoyo de su pastor, con el apoyo de su pastora, con el apoyo de su congregación, es algo inusual totalmente. Créame que es algo inusual aquí. Así que en este lugar estoy diciendo eso por esta causa. Viene un tiempo de transformación como nunca antes, y Bashama, y nadie va a poder detenerlo, ni Hochi, nadie va a poder detenerlo. Y viene sobre los hombros del ministerio educativo mezclado con el ministerio profético. Siempre la gente me ha confundido. Esto lo digo por primera vez aquí, ¿verdad que sí, Moisés? La gente cree que mi fuerte es la enseñanza, pero no. Lo que pasa es que lo que realmente es mi fuerte siempre lo he dejado en reserva. Porque en la antigüedad el ministerio que más anclado estaba al campo de la enseñanza era el ministerio profético. Por eso fue que el pastor dijo hace un ratito que los profetas están con muchos problemas por ahí, y es cierto. Les digo por qué, porque olvidaron su base. Por eso en la antigüedad, lo que pasa es que sus mentes ignoran eso. En la antigüedad dice, y había una escuela de profetas. ¿A cargo de quién? De Eliseo. Y una escuela. Hay que repetirlo muchas veces: escuela. El que más educación necesita es el ministerio profético. El que más educación. Por eso yo entendí cuando tenía que detenerme, para entonces ahora saber cuándo dar un paso adelante, pero listo. Listo para cualquier escenario. Póngase de pie. Esto es breve. Les dije que era breve. Rainer, que tiene unos cuantos años predicando, hoy se marca el nacimiento, porque no es solo un proceso protocolar lo que hicieron sus pastores. Lo que pasa es que la Biblia dice que los hijos son como flechas que están en la aljaba. Y toda la estructura de la flecha es importante, pero la más importante es la cabeza. Porque si no tiene cabeza, pero tiene toda la estructura, y usted la lanza, puede que usted dé en el blanco, pero no será efectivo el golpe. Llegó el tiempo, Dios me lo dijo, llegó el tiempo. Yo siempre he sido tímido con el tema de trabajar hacia afuera, créanme, con todas las conexiones del mundo siempre, pero tímido. Y los que me rodean saben, con todas las conexiones del mundo, pero tímido. 2 ofertas me hicieron antes de movernos de local. Estábamos por el parque, nos movimos. Una incluía un apartamento cerca en la 27 de febrero y un sueldo. Unas personas que se fueron de Global 2 veces me llamaron. Otra oferta, un amigo pastor y cantante. Pero la Biblia dice: alaben a Jehová vosotros sus ángeles, que ejecutáis su palabra según la voz de su decreto. Los ángeles nunca han visto a Dios, ni siquiera los que están más cerca. Por lo que ellos dependen del decreto, sea directo o a través de una autoridad de la agencia divina. Fíjese que los ángeles que están más cerca, leyó Rainer,
para poder ver a Dios tienen que mirar a la tierra, porque tienen 6 alas. Y dice, con 2 alas cubren sus piernas, con 2 vuelan, con 2 cubren su rostro, porque Dios habita en luz inaccesible. Y mirando a la tierra dicen: santo, 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 Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de tu gloria. Así que la primera vez que los ángeles vieron algo de Dios, vieron su carácter basado en santidad y justicia, y lo vieron en el hombre. La primera vez que los ángeles vieron la plenitud, la vieron encerrada en el cuerpo de Cristo. Y por eso Pablo dice que fue justificado en el Espíritu, dice el texto, y al final dice visto por los ángeles. Dice Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Me parece visto por los ángeles por primera vez. Cuando los ángeles quieren ver algo de Dios, te miran a ti. Y dice que fuimos formados en justicia y santidad de la verdad. Pero los ángeles no se mueven a menos que la misma voz que los colocó en un lugar los mueva. Yo creo mucho en eso. No sé si con esto soy un poco anticuado como ministro, y ministro joven, porque apenas tengo 36 años. Pero hasta que Dios no me mueva, hasta que yo no concluya en Higüey, yo no me voy. Y créame que Dios me va a mover, pero no es el momento todavía. Sí, necesito ver el nacimiento de Rainer sobre los hombros de sus padres espirituales, de sus pastores. Aplauda fuerte. Ahora, prepárese, porque lo que viene en estos días para esta ciudad es impresionante. Usted ha visto cuando trabajan una demolición controlada, mayormente en los países desarrollados, porque aquí casi no existe, que tienen que derribar un edificio, pero no pueden derribar el de al lado, porque ese edificio cumplió su ciclo de vida. ¿Lo han visto en videos? Eso va a pasar en Higüey, una demolición controlada, porque los principios fundamentales del evangelio no pueden ser derribados. La obediencia, el respeto a la autoridad, lo que se destacaba. Pero hay cosas que detienen el crecimiento del evangelio que tienen que ser derribadas. Pero no pueden ser derribadas por cualquiera. No pueden ser derribadas por un herido, porque un herido no tiene autoridad para sanar a nadie. Sí, por eso alguien me preguntó en una entrevista: hay algunos ministros que me han dicho que han sido bloqueados por esto, por aquello, por lo otro, etcétera. ¿A usted le han bloqueado? Y yo digo, no, yo lo veo eso como normal, es parte del crecimiento. No puedes ir por la vida diciendo es que me bloquearon, es que no me dejaron crecer. A algunos era que los estaban aconsejando en buena lid, correcto, y malinterpretaron. A otro era que realmente le estaban haciendo. Tienes que entender que no puedes detenerte en eso. Tienes que avanzar como un hombre ungido. Tienes que seguir creciendo. Tienes que impactar a la gente. Tienes que empezar a manifestar los milagros que vienen de camino. Tienes que empezar a manifestar la liberación que viene de camino. El espíritu de Jezabel no es una mujer, tampoco es un hombre. El espíritu de Jezabel es una línea de pensamiento. Lo primero que produce el espíritu de Jezabel es persecución del ministerio profético, porque es el que la ve. Pero escuche, luego de que persigue el ministerio profético, toma el control del liderazgo fundamental. Y luego de que anule el liderazgo fundamental, entonces llega al altar. ¿Cuál es el objetivo del espíritu de Jezabel? Controlar el altar, que es el portal, el único de entrada del cielo a la tierra. Pero el altar tiene 2 líneas de defensa. Tiene el espíritu profético, profético de verdad, y tiene el liderazgo fundamental representado por pastores y los líderes de apoyo de ese pastor en cada congregación. Ministerio profético, liderazgo fundamental. Si anula esos 2, controla el altar. Entonces el espíritu de Jezabel no es un hombre, aunque fue representado en aquella ocasión por una mujer.
El espíritu de Jezabel es una línea de pensamiento. La ciudad con el contenido profético más elevado de República Dominicana, escondido, porque San Cristóbal en el mapa espiritual de RD es cuna de profeta, pero Higüey está reservado para una última movida, y por eso es la guerra, por eso son las batallas, por eso son los conflictos, por eso son los bloqueos. Pero viene una generación levantándose que está conectada, porque tiene que ser de doble vía, conectada con su pastorado, conectada con el liderazgo fundamental, que viene levantándose en gloria, que viene levantándose en poder, que viene levantándose. Que nada, tómese de la mano. Quiero hacer una oración hoy. Yo quiero despedir este momento que me ha correspondido con una oración. Les debo otro tipo de administración, pero yo sé que son una congregación. Sí. Lo profético opera en 4 niveles: como oficio, como don, sea que un ministerio tenga un don que le acompañe, o la iglesia cualquiera puede accesar a esos 4 niveles. No hay tiempo para explicarlo, pero yo quiero que tú levantes tus manos. Sí, tú mismo. Las 2 manos levantadas. Lo primero que debe alinear un profeta es el reino de los deseos y las emociones. Un profeta debe tener inteligencia emocional. Por eso dice: Dios es el que pone en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, que Dios puede operar en el primer grado colocando un deseo suyo en un deseo tuyo. Para eso tus deseos deben estar alineados, tus emociones, tus sentimientos, y a partir de ahí empiezas a ascender. Así que toda distorsión y todo bloqueo hoy se quita de tu vida, para que puedas recibir lo que Dios está trayendo. Recuerda conectar con la casa a la que tú perteneces. No sé si esta, otra, no sé si eres visitante que has venido a apoyar a Rainer, pero conecta con la visión de la casa y guarda allí el trigo como Gedeón, y allí se te va a revelar el ángel. ¿Sí? Hay gente que ni siquiera saben cómo Dios les va a hablar en un momento determinado, pero por el simple hecho de estar en el lugar y tiempo correctos, haciendo lo que deben hacer, hasta arreglando una silla para el servicio, Dios se te revela. No puedes ignorar el nivel en el que estás ahora, ni puedes afanarte tampoco. Hay gente buscando a Dios porque saben que si Dios hace un milagro en las redes sociales, a partir de ahí se acabó la crisis. Si Dios me usa en un milagro hoy, sanando, levantando a un paralítico, se acabó la crisis en mi familia, porque lo voy a disparar a las redes sociales y de repente eso está en China, en Japón y en todas partes. Hay gente, pero hay otras personas que sienten un fuego ardiente en su interior y dicen: Señor, no quiero pasar desapercibido. No quiero. No es un vacío emocional desde el que estoy operando. Es que necesito que tú me hables a mí primero, Bashama Kema, y luego necesito bendecir mi generación. Yo quiero que todos extiendan sus manos hacia Rainer, y cuando yo les avise, la levanten hacia Higüey. Cuando yo les avise, ya sus pastores oraron por él, y esa es la unción que desciende desde la cabeza por todo el cuerpo hasta los pies. Pero sobre la base de esas mismas declaraciones y oración, y las palabras que están gravitando ahora en esta atmósfera, esto es una atmósfera. Gracias, Señor. Escribí el primer libro titulado Soy un líder, 6 capítulos para el campo del liderazgo, hace mucho. Escribí el segundo hace un año titulado 7 dimensiones de un propósito divino. Pero estoy escribiendo el tercero titulado Venga tu reino. Y el reino se mueve en 5 esferas. Lo voy a explicar en el libro. ¿Por qué digo esto? Porque la primera esfera
en el proceso de descenso es la esfera del conocimiento oculto. Israel es un amante del conocimiento y por el conocimiento será honrado. De hecho, unción en la Biblia está relacionado ese término con dos palabras que son elección y separación. Cuando Dios unge implica que Dios escoge y luego separa para preparar para lo cual escogió. Y la unción, dice Juan en una de sus cartas, es para enseñar. Y dice, la unción enseña. Y Jesús dijo, el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará. Así que a la primera esfera a la que guía el Espíritu es a la esfera del conocimiento. Y desde la esfera del conocimiento se construye el carácter cuando se lleva a lo práctico a través de las tres vestimentas del alma, que son pensamiento, habla y acción. Este hombre Dios lo ha estado llevando a muy temprana edad, porque a Higüey le urge que se levanten y se manifiesten jóvenes como este. Amén, gloria a Dios. Que se levanten jóvenes como estos. Así que lo bendigo en el nombre de Jesús y declaro que lo profetizado y declarado por sus padres espirituales se cumple en el nombre de Cristo. Levanten las manos hacia arriba ahora y en el nombre de Jesús. Higüey, municipio cabecera de la provincia de la Altagracia, Higüey, capital de la provincia, te bendecimos. Higüey, declaramos que llegó el tiempo de la manifestación. Esta no es una declaración simple, no es una declaración. Le levanta una generación, se levanta una generación, cantantes, predicadores conectados, evangelistas reales, evangelistas reales. Antes de cerrar esta oración, evangelistas reales. Que si usted entra a YouTube, dice evangelista fulano de tal, cuando usted revisa todos sus mensajes, están destinados a la parte interna de la iglesia. Eso le compete al maestro, al pastor y al profeta que corta hacia ambos lados. El evangelista tiene que tener un mensaje circunscrito a la salvación de las almas. Que si usted lo mete al aire libre en una campaña, no venga a predicarle a la iglesia, a darle golpe o como quiera animarla. No. Que venga con un mensaje, aunque sea de 5, pero que se conviertan 10, 15, 20. Higüey necesita evangelistas reales. Padre, que el nombre de Jesús, ore conmigo. Bendigo esta ciudad, mi ciudad por adopción, Señor, donde nacieron mis hijos, donde contraje matrimonio, donde tú me llamaste de madrugada y me dijiste, yo solo quiero uno que se pare en el campo de batalla para yo usarlo. Yo declaro que si alguien vino enfermo en esta noche, se va sano en el nombre de Jesús. Declaro que si alguien vino esclavo y bloqueado en su mente, se va libre. Alguien a quien su papá le dijo, tú no sirves. Alguien, una mujer, un hombre, a quien su papá de niño le dijo, tú no sirves. Y eso se convirtió en una distorsión cognitiva en su mente. Un bloqueo que lo visita cada vez que va a emprender algo. Y cada vez que vas a emprender algo, inmediatamente vienen tus limitaciones y te visitan con el fin de hacerte retroceder. Te tengo buena noticia. Hoy en el lanzamiento de este ministerio se cae toda cadena de tu mente, se cae todo bloqueo de tu mente, para que avances en lo ministerial, en lo empresarial, en lo profesional, y en cualquier área de tu vida.